demostraron de que había formas de descubrir un electrón, prácticamente, los electrones. Y después empezó a aparecer otras ideas, y si le ponemos una diferencia de potencial, los electrones van a fluir, y al fluir apareció la cuestión de la corriente. La corriente no es nada más que un flujo de electrones. Bueno, ¿se acuerdan el término este de acá? Tienen que acordarse, ¿no? ¿Saben qué es el APA, no? ¿O no? ¿Qué es el APA? ¿No? ¿No le suena? Me suena. El APA tenía una sustancia de los árboles que se convierte en una especie de cristal, y eso es lo que se frota, y eso es lo que empezaron a distribuir. Mira lo que sucede cuando nos ponemos una chopa, ¿sí? El tiempo se ¿no sale? Estático. Eso es la estática, se descubrió prácticamente inicialmente la estática. ¿Y por qué? Y ahí empezaron, ¿por qué esa energía que aparece? Ya, bueno, de ahí empieza, y después aparecieron todos. ¿Y qué hay? Bueno, ¿se descubre o se inventa la electricidad? Se descubre. ¿Había ya la electricidad? Es verdad. Porque los descubrimientos son encontrar algo que ya existía. ¿Existía la electricidad? Sí. ¿Sí? O los electrones. Pero el problema es la energía estática, no la electricidad. Ya. ¿Y en qué año más o menos se ahora podemos usar su si no es que la electricidad estática en 1750, después a ver, entonces, ¿qué pasó en 1752? ¿Qué era? ¿Qué descubrieron ahí o qué inventaron? ¿Dónde está? Ya, pero esto no es todavía, esto es estático. ¿Qué año? Corriente. ¿Y quiénes? Lo importante también es quiénes fueron. Eso es historia. 1800 ¿cuánto? 79. ¿Qué pasó? Ahí se inventó la primera bombilla. No, eso es una bombilla, porque ya había electricidad. 1747, Benjamin Franklin. 1747. 1747. No. Si dice que 52 era la estática, no puede haber sido después del estática o antes de la estática, ¿no? ¿Cuándo? La corriente. Tienen ahí la ayuda de Mr. Google. A ver, ¿qué es 1834. la corriente, no? ¿Quién? Jean Charles. Adrián Charles, ¿qué? Jean Charles. Jean Charles Peltier. Jean Charles Peltier. Peltier. Luego de la corriente, ¿quién se inventó este bichito? Si no hubiera sido por él, y por supuesto este es ¿quién? La batería. ¿Cuándo se inventó o se descubrió? Técnicamente no. Les cuento que pueden leer por ahí por internet, dice que había ya baterías
hechas en el tiempo de no sé cuándo. ¿Sí? Claro que no descubrieron esa, sino que este señor Volta hizo su propio y después recién apareció no hace tanto tiempo, digamos, unas baterías en unas vasijas y no sé qué historia. Pero esa es la historia. ¿Cuándo? 1800. 1800, ¿cuánto? Solo 1800. Solo 1800, ¿ya? 27. Ah, vaya, ¿cómo es eso? 27, 27. ¿Quién miente? Google. Bueno, ¿qué más necesitamos entender? ¿Qué otros elementos aparecen importantes o interesantes? Fíjense, esta parte de los años 1800, entre 1700 y 1800, fue una época de oro porque ahí se empezaron a descubrir o inventar cosas. ¿Sí? Muchas. Y ahí entra la primera revolución industrial, el vapor, todas esas. A ver, ¿qué más nos puede interesar? ¿Cuándo se inventa el micrófono? ¿Saben qué es un micrófono? ¿Qué es? A ver, cuéntenme. Todos saben qué es un micrófono. ¿Cómo lo definen? ¿Qué es un micrófono? Fuerte. No lo escucho. Un elemento receptor que capta la voz. O sea, pues ustedes me preguntan, ¿qué es un micrófono? Yo lo percibo así, ¿no? Como un elemento receptor que capta la voz de la frecuencia. Capta la voz. ¿Qué dice usted? ¿Qué es un micrófono? ¿Sabe qué es un micrófono? ¿Lo ha visto usar? Bueno, ¿cómo lo define? Como ingeniera, ¿qué es un micrófono? Un elemento del cual transmite más oído, o sea, eleva la voz. Eleva la voz. Es una conversión de señales a señales eléctricas. Fíjense que cuando se pide explicar, que la explicación tiene que ser clara, ¿no? Bueno, no estamos hablando de las tecnologías que utilizan, sino qué es lo que hace técnicamente, digamos, ¿sí? Es un conversor de señales acústicas y eléctricas. Nada más. Porque convierte sus señales, que es la voz, el ruido, lo que sea, la convierte en señales eléctricas. ¿Sí? ¿Cómo lo hace otro verso? Hay capacitivos, hay inductivos, hay de carbón, ya son las tecnologías que no se hacen, pero fundamentalmente es lo mismo. Convierte señales de un tipo u otro. Eso ahora en la actualidad se llama otra cosa. ¿Quién? A ver, micrófono. ¿Ya? 1876. 1876. ¿Quién? Un nombre extraño. Emile Berliner. Berliner, ¿no? Berliner. Este señor ok. ¿Y esto cuándo? ¿Qué es el parlante? Un dispositivo que amplifica Perdón, convierte señales eléctricas en acústicas. Un conversor inverso del micrófono. ¿Cuándo creen que fue inventado? ¿Esto es invento o es descubrimiento? Inventos. ¿Cuándo? ¿Qué diría la lógica? Preguntando al chat, a ver, esto de quién, si te equivocas, eres vos. 1800 cuánto? 76. Tiene que ser en la misma época del micrófono, porque es exactamente lo mismo. ¿Sí? El micrófono es de ida y el otro es de vuelta. O sea, es el par, ¿no? Entonces, por ahí, ¿quién fue? Bell. ¿Ah?
Vale, suena raro, pero bueno, no importa si uso el. Ahora le llega otra cosa, bueno, como sea, 1000 76 también. Alexandre Graham Bell. El micrófono, ¿Quién lo inventó? el parlante. No, El parlante es quién? Graham Bell. el que lo inventó es Alexander Graham Bell. El parlante. ¿Qué tiene chat GPT? Inteligencia artificial está muy mal. Bueno. Esto suena más interesante. Esto medio raro. Faraday es medio antiguo. Bueno, a ver. Bueno, Faraday descubrió que las ondas, por ejemplo, hay una cosa súper interesante. Si ustedes no quieren recibir señal, lo único que tienen que hacer es ponerse una malla de metal alrededor. Faraday descubrió que cuando las ondas electromagnéticas no entran dentro de una cápsula mecánica, por ejemplo, de una malla metálica. ¿Por qué? Porque, de acuerdo a la teoría de Faraday, todas las señales se van por el este y desaparecen. No entra dentro de algo que esté cubierto con metal. Ok, bueno, en realidad, ¿dónde iba? Porque iba por estos lados. ¿En qué año se inventó o se descubrió el teléfono? ¿Y qué es el teléfono? Bueno, por supuesto, para que no busquen mucho, El mismo año. bueno, en teoría dicen las malas lenguas que Graham Bell fue favorecido en la patente del teléfono. ¿Han leído esa historia? Bueno, para todo el mundo, Graham Bell fue el inventor del teléfono, pero en realidad presentaron simultáneamente, en teoría, la solicitud de patente dos inventores, uno que apellidaba Meucci, que es un italiano, y otro que apellidaba Graham Bell. Y misteriosamente las patentes, la de Graham Bell apareció encima y la aprobaron la de Graham Bell y la de Meucci la dejaron escribir. Y en teoría, ya los tipos están muertos, pero después de no sé cuantísimos años dijeron, ese sí sabe usted, el Meucci era usted, pero bueno, a nadie le importa. Bueno, esas son las historias que hay. Pero, ¿quién hizo esto? Para mí, fíjense, 1876. Para mí, Graham Bell fue un personaje súper interesante porque yo lo veo más o menos como el Bill Gates de la época. ¿Sabe que Bill Gates no hizo mucho? Bill Gates era un ingeniero, ni siquiera ingeniero, no, nunca fue ingeniero. Era una persona hábil en la parte computacional, en computadoras, en todo, que encontró, él miraba y sabía qué es lo que estaba sucediendo y ubicó, digamos, era vivo, por supuesto, era vivo. Encontró dónde era la cosa, cómo juntar varias ideas y vendérselas a otros. Graham Bell fue lo mismo. Graham Bell, fíjense, lo único que hizo fue inventarse el parlante, porque ya el micrófono estaba, ya estaba toda esta cosa hecha y dijo, bueno, interesantemente, antes de esta época ya había redes de comunicación. A ver, ¿quién, por ejemplo? Tele. ¿Qué año? ¿Y quién? Por supuesto, este señor. Bueno, esto se casó en este mismo año. 1832. El telégrafo, claro. Bueno, a ver. La red de telégrafos
ya existía, entonces había formas de comunicarse a distancia. ¿Sí? Y si ustedes han visto películas antiguas, los telégrafos se ponían al lado de la vía del tren y normalmente servían para comunicar a los operadores, ya va el tren. ¿Sí? Y de pronto el telégrafo empezó a usarse para cuestiones civiles. Te voy a mandar un telegrama. Pero ¿cuál era el tema? El tema era que el telégrafo necesitaba especialistas porque se inventó el código Morse. ¿Qué era el código Morse? ¿Qué es un código? Te lo voy a agarrar de solo porque es un código. Eso no, un código. Es la relación que existe entre dos conjuntos, ¿no? Entonces las letras con los jefes, ¿y qué salió? Bueno, que la letra A corresponde a punto, 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 la letra B no sé qué, no es eso. Pero no punto, raya, punto, punto, no sé. Y hay una codificación, una mezcla. Entonces, los especialistas en entender eso, había gente que tenía que ir a practicar el código Morse. Entonces, ¿qué era el código Morse? No era nada más que un circuito, si lo quieren ver, con baterías, en el cual había un conmutador, que era el que, ¿no? Y de acuerdo al tiempo que era punto, raya o raya, punto, etc., un circuito simple. Pero solamente lo podían usar los que sabían el código Morse. Y además, donde estaba la línea, digamos, ¿no? O sea, no era, la línea pasaba por ahí y ahí estaba el lugar donde estos señores. Y empezaron a dar servicios, empezó a hacerse pero Morse haciendo eso. O sea, quiere decir que ya habían estudiado que las corrientes, voltajes C, tienen una velocidad de propagación que es más o menos la velocidad de la luz, ¿no? Y entonces significa que un mensaje es casi instantáneo cuando yo lo mando de aquí a allá, devorará unos cuantos milisegundos o microsegundos, pero la cosa está en tiempo casi real. Pero, como decimos, había ya comunicaciones a distancia, pero era solo para gente que conocía, no era para todo el mundo. Entonces, Graham Bell, este señor, tiene la gracia de haberse inventado. Bueno, ya esto lo borramos, más fácil. Sí, no hay ningún problema. Bueno, sucede que el señor, acá está. ¿Quién ganó ayer en las elecciones de los estudiantes? No se sabe. Unos negros. Ellos son los que ganaban, dicen. Sí. Porque había negros y rojos. Los negros. Bueno, ¿qué hace una persona cuando habla? Genera ondas. ¿Qué se llaman esas ondas? Acústicas. Bueno, ¿qué hizo esto el señor Graham Bell? Digo, bueno, si yo le pongo esta cosita que se llama una renguera, que lo que hace es transformar las ondas acústicas y me las convierte ¿en qué? En señales. Y estas señales se pueden propagar a una velocidad increíblemente rápida. ¿Sí? Y de alguna manera llegan esas señales a otro lugar. Y si en este otro lugar yo pongo un aparato que me invento, de acuerdo a eso, lo dudo, pero
realicé, no, ¿quién inventó el fragmento? Entonces, ¿qué es lo que haré? Yo conseguiré que esta señal que llamó la distancia que sea necesaria, ¿sí?, va a aparecer al otro lado, y aquí está. El sorprendido, esto que parece nada, en realidad es súper. ¿Por qué? Porque de alguna forma este señor Graham Bell, usando las cosas que habían aparecido, logra hacer lo que se llama, ¿qué es esto? Tele. ¿Qué significa tele? No, la tele es lejos. Lejos. Distancia. ¿Sí? ¿Qué significa? ¿Qué significa ponía? Como palabra separada. Lo que uno habla, ponía. ¿Sí? Entonces, hablar a distancia. Entonces, el teléfono no es nada más que eso. Pero eso, en comparación de esto, es absolutamente innovador. Porque ahora estoy enviando la voz en tiempo real. O sea, en el momento en que está sucediendo, y lo puede escuchar cualquiera. No necesito ser especialista, porque es como si estuviera hablando a mi lado. ¿Sí? Entonces, esto si lo vemos desde un punto de vista del sistema, yo lo que tengo es una caja en la cual entrará mis datos y me está entregando en el otro extremo los mismos datos y de la misma forma yo puedo escuchar. Entonces, cuando este señor hace esto, inventa la cosa más relevante en comunicaciones que sucedió en todo ese siglo y influyó, de hecho, a que el Internet fuera lo que es ahora. ¿Sí? Sin esto no hubiera habido Internet. ¿De acuerdo? Bueno, estos elementos, por si acaso, este y este, tienen unos nombres especiales, no es tan... Se llaman de manera genérica transductores. Bueno, los transductores son elementos que convierten un tipo de energía en otro tipo de energía. Obviamente al principio ellos no hicieron nada más que esto, pero después ya empezaron a investigar. Por ejemplo, en su celular ustedes tienen un montón de transductores. ¿Sí? ¿Qué son los transductores? Estos elementos que, por ejemplo, me dicen qué velocidad tengo, me acelero, no me estoy acelerómetros, generadores de velocidad, después, para mí yo sé, han visto que la pantalla se da vuelta, ¿cómo se da vuelta? ¿Ah? No. ¿Alguien se ha puesto a pensar por qué se da vuelta su pantalla? En su celular. ¿Quién hace que le dé vuelta? Giroscopio. Un giroscopio es otra cosa, pero va por ahí, digamos, ¿no? Es un transductor. ¿Cómo sabe que estoy de un lado o del otro? ¿Es un sensor? No. Sensor o transductor, como sea. Que normalmente apunta, es una cosa que apunta hacia la Tierra. Es de gravedad el asunto. Si se dan cuenta, la vuelta es siempre apuntando hacia abajo. O sea, hay un montón de cosas. Por ejemplo, presión. Cuando yo quiero medir la presión, ¿qué tengo que tener? ¿Quién va a meterse dentro de un tanque para medir la presión? Nada. Tiene que haber un transductor. Tiene que haber un elemento que me cambie la presión por un voltaje, por una corriente, y eso ya lo puedo medir. ¿Sí? Todo está lleno de transductores en la actualidad. Pero en esa época era solamente la conversión de energía acústica a eléctrica y de eléctrica a acústica. Ya está. Y eso, con eso se inventó. Graham Bell hizo esto y ya está. Ven aquí. Y él se inventó una empresa. Que se
llama porque hasta el día de hoy existe. AT&T, ¿no? American Telephone and Telegraph. Se comió estos y por supuesto se quedó con el negocio, digamos, ¿no? Bien. A ver, veamos algunas cosas. Esto puede no dimensionarse en el hecho, pero si usted tuviera que comunicarse con otras personas sin ningún artilugio en el medio, ¿qué distancia podría llegar? No, pues, a ver, no, más de uno. Claro, mire, ya, ¿me escuchan? Y aquí no hay un metro, es un metro muy grande. ¿Cómo es? ¿Este metro? ¿Otra vez? ¿Ya ves? Sí, sin usar nada, solo pulmón y oído. Dependiendo de la condición. Eso sí te... Fíjense si ustedes escuchan que hay un ruido de fondo. En el aire. Si yo no hablo más fuerte que el aire, nadie me escucha. Ese ruido de fondo hay que superarlo si queremos que se propague nuestra señal. Eso lo hemos visto. Sí. En regreso por la vez, o sea. Nuestra señal, si queremos que se transmita, el emisor va a ser receptor, debe ser más potente que el ruido ambiente. Por lo tanto, depende de las condiciones. Si estoy en una iglesia, seguro que si hago caer un alfiler, allá al otro lado voy a decir, oye, que no tanto ruido. El ambiente está muy silencioso y por lo tanto cualquier señal va a quedar súper. Entonces depende de. Ahora, en un ambiente normal aquí en esta universidad, ¿a cuántos metros podría llegar yo? Sin ningún elemento. 50 metros. A todo pulmón. Y si quiero ampliar ese rango, ¿qué debería ser? Un altavoz. Pero en la época no había nada de electrónica, no había altavoces. ¿Qué hacían? Pero había unos amplificadores. Y lo mismo, ¿o no? Estos son amplificadores acústicos. ¿Cómo no? No, megáfono es ya electrónico. Estaba hablando de esto, que es un amplificador acústico. Hagan la prueba, ustedes ponen un cono y van a darse cuenta que se amplifica. Eso ya hay hasta las películas, ¿no? De el rey dice que, ¿no? Se amplifica. Pero esto llegará ya no 50 metros, a 100, pero siempre hay un límite. Y si quisiera hablar a mi novia que vive al otro lado, no hay forma. No hay forma por mucho que haga el esfuerzo. ¿Sí? Entonces, vino a este Graham Bell al hacer la telefonía. Ya permitió que personas que estaban fuera del rango de escuchar, hablar y todo lo demás, pudieran comunicarse. Entonces ya no interesaba si eran cientos de metros, kilómetros, cientos de kilómetros. ¿Sí? Graham Bell, al desarrollar esta empresa, desarrolló una de las redes más grandes que existen todavía hasta el día de hoy, que es la red telefónica. Para darse cuenta de la envergadura de la red telefónica, ustedes lo único que pueden hacer o tienen que hacer es agarrar su teléfono, disquen un número de la China o de Tanganica o de donde quieran, y en 2 o 3 segundos está sonando el teléfono al otro lado del mundo. Fíjense la complejidad de esa red y la interacción que existe entre todos los elementos de esa red. Por supuesto, mi llamada, si la puedo rastrear, tiene que ir de aquí a mi operador de teléfono, ese estará conectado con no sé quién, con no sé cuándo, con no sé qué, y llegará al lugar remoto. ¿Sí? Funciona de pelos, o sea, una maravilla. Entonces, es altamente estandarizado. ¿Sí? Entonces usted en instantes está en otro extremo.
Bueno, a ver, vamos a dibujar un pequeño país. ¿Saben, no? ¿Qué es eso? Aquí está New York City. Aquí está Miami. Aquí está California. Y por acá está Hawaii, ¿no? Bueno, este señor Graham Bell comenzó, por supuesto, a tender cables con su empresa AT&T. ¿Qué es lo que hizo? Supongo que don Graham Bell al principio quería conectarse solo con su novia, ¿no? Entonces, la novia habrá sido casada, no lo sé. Entonces tiró un cable y puso los aparatos, ¿no? Entonces alzaba el teléfono y sonaba al otro lado. Y la novia, ¡oh! Ya está, hablando. Pero ese no era el negocio. Entonces posiblemente Graham Bell también le había puesto a la madre, ¿no? De él. Madre. Entonces le puso el teléfono y dijo, bueno, que ya. Entonces ya hablo con mi mami, con mi novia, y la novia enterada de que se lo hizo parar, no. También dijo, yo también quiero hablar con mi madre, entonces, ya. Suegra. Ya. Pero si vos quieres hablar con tu madre, pues, tienes que ser complicado. No. Tenemos que tener conexiones directas. Bueno, pues. Topologías. La primera topología, más o menos operativa, fue la topología, porque la estrella, que era la original, era un lío, porque don Graham Bell era el que tenía que servir de intermediario para conectar a uno y a otro, y entonces, nada, esto está mal. Pero cuando empezó a hacer la maña, se dio cuenta que no es escalable. ¿Por qué no es escalable? También lo hemos visto en Red 1, los que no hayan visto eso. ¿Por qué no es escalable? Porque la cantidad de elementos que necesito para conectar los nodos crece exponencialmente. Por cada nodo que adiciono, es un n al cuadrado. El número de... ¿Quieren probarlo? Lo podemos probar. ¿Qué? Me parece así como una cara de sí, hagámoslo. Esto es 2 elementos. 3 elementos, 4 elementos. Vamos a ver. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿No? Entonces aquí hay, cuando son 2 elementos, un solo conector sirve. Cuando son 3 elementos serían 3. Cuando son 4, 6. Y así puedo hacer lo que se llama inducción matemática. ¿Cuánto necesitan para n? ¿Cuál sería? Para 4 más. La consideración del asunto es que todos los elementos deben estar conectados con todos. Yo soy 1 de 3, pero tengo que estar conectado a 2. Yo soy 1 de 4, tengo que estar conectado a 3. Yo soy 1 de 5 y tengo que estar conectado a 4. Todos menos 1, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la fórmula mágica? Para n elementos, ¿cuántas conexiones necesito? O sea, aquí estamos hablando del número de conexiones. A ver, muevan sus neuronas. Pero puede ser de matemática, inducción matemática.
n por la cantidad donde lo tiene que buscar dividido entre 2. N por la cantidad con la que tiene que conectar dividido entre 2. Sería n por n menos 1 entre 2. Su compañero dice que el número de conexiones es igual, siendo n el número de elementos, ¿sí? Por n menos 1, todo eso entre 2. Porque la conexión es unilateral. Entonces cada vez que uno conectan 2. Muy bien. Eso lo haría. Bueno, a ver, veamos. ¿Cuál es el número de conexiones, por ejemplo, en Santa Cruz? ¿Cuántas líneas hay? ¿Cuántos usuarios de teléfono fijo hay? Fijo. No estamos hablando ni siquiera de móviles. Fijos. ¿Sabes? De quién sabe. Ustedes son de ¿cuántos dedos tiene la persona? Se le pregunta a un médico. Tiene dedos, no. Si está estudiando medicina, tiene que saber. Es más o menos para ponerles la cosa en contexto, ¿no? Ustedes tienen que saber. Estar enterados de la parte, si están estudiando ingeniería, telecomunicaciones, informáticas, cualquier cosa que tienen que saber. Hay más de 140.000 líneas, pero vamos a suponer que solamente existan. Vamos a poner como ejemplo, 100.000 líneas. ¿Cuántos sería el número de conexiones? Las calculadoras tienen que ser científicas, si no, no van. Todos los que están usando calculadoras es que son medio auditores más que ingenieros. ¿Qué bueno? Las conexiones son 4 por punto 9. A ver, ¿cómo? ¿Viste, cuánto es? Es que sale exponencial. ¿Cuánto? 4.9 por 10 elevado a 10 elevado a qué? ¿Y eso qué es? Pero seguro que es eso. Hay una cola después del 4.9. Sí, 4.9. ¿Sí, no? Sí. Es mucho. 9. ¿Cómo lo haría un ingeniero sin cálculo? Sin calculadora. ¿Ah? A ver. ¿Qué haría un ingeniero? Diría, bueno, a ver. ¿N cuánto es? 100.000, ¿no? Ok. ¿Qué relación hay 100.000 a 1? ¿Cuál es mayor? O sea, técnicamente, este término es muy parecido a... ¿o no? ¿Cuál es la diferencia entre 100.000 y 990? O sea, 100.000 y 99.999, ¿no? ¿Cuál es la diferencia o el error que cometemos? ¿Una cuánto? Una 100 milésima.
cometemos un error de una 100 milésima, ¿sí? Si decimos que es n. Y si es n, entonces esto quedaría, ¿o no? ¿Sí? N al cuadrado sobre 2. Bueno, entonces yo si en la calculadora digo 100.000 es 10 elevado a la, ¿cuánto? A la 5, y esto lo tengo que dividir entre 2, y esto tiene que estar elevado al cuadrado, que es n al cuadrado. Entonces va a ser igual a 10 a la 10 dividido entre 2, y esto me da igual a 5 por 10 elevado a la. Y usted me dijo 499, 99, 99, 99, 99 por 10 a la. Bueno, es lo mismo. Obviamente esto exactamente no es, pero para el efecto, este es el valor con un error de una 100 milésima. Ahora, el tamaño del error depende si es aceptable o no. Una 100 milésima, bueno, oye, mira, no tengo 100 pesos, solo tengo 99, así que no te puedo dar. No, no importa, dámelo. Es mejor 99 que nada, ¿no? ¿Se entiende? Por otro lado, si el error es muy grosero, mira, tenía que darte 100 pesos, pero solo tengo 10. No, es demasiado error, digamos, ¿no? Tenía que darte 1.000 pesos, pero tengo 999, ¿qué diría usted? Sí. Porque el error no. Mientras más chico el error, es más aceptable el número, ¿o no? Depende un poco de la situación. Por supuesto, si estaríamos midiendo moléculas, tal vez no sería aceptable. ¿Sí? Okay. Pero en este caso, lo que estamos haciendo es el número de conexión. Entonces, que me digan que era 5 por 10 a la 9 o 4,99, 99, 99 por 10 a la 9, no hay mucha diferencia. Ok. Entonces, obviamente, esta no se puede hacer en Maya. La instalación y el despliegue de las redes telefónicas no se puede hacer en Maya. Tiene que hacerse en el modo estrella. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Esto ya lo tenemos copiado, por favor. Si lo tenemos, lo publicamos. Hasta ahí llegó eso. ¿Deseo borrar? Sí. No, ya se configuró. Ah. Ya va bien. Bueno, entonces, seguro que, bueno, el teléfono, por supuesto, ustedes han debido ver los teléfonos antiguos, eran una cosa con un cable. Y después, obviamente, ya nosotros utilizamos el teléfono así, ¿no? Un ratito, que está conectado. Y desde ahí salen todos los abonados. Se llaman abonados, se llaman usuarios, lo que sea. Entonces, don Graham Bell se dio cuenta de que en realidad las centrales telefónicas tenían, o sea, no las centrales, sino la red telefónica debía salir de un sitio, de algún centro, ¿sí? De algún lugar. Pues, no se ve nada. Tenía que salir de algún lugar que estuviera en un lugar central, ¿no? En un lugar central desde donde se escogía el lugar, normalmente el centro de la ciudad, ¿no? Y se repartía. Y aquí, ¿quién había?
obviamente no era don Graham Bell. Adivinen a quienes les interesaba estar aquí. A las señoras, ¿no? A las centralistas. Entonces, ¿cómo funcionaba el método? Ya han visto ustedes, seguro en películas, alguien levantaba el teléfono, se le encendía un poquito la doña. Hola, don Juan, sí, páseme con Periquita un momento. Ellos utilizaban, las señoras utilizaban una serie de latiguillos que tenían ahí conectados, y entonces para conectar a los dos usuarios que necesitaban comunicarse. Y así era el trabajo. Obviamente, cuando fue creciendo las centrales, no era una, era. ¿Sí? Si quieren ver un poco cómo funcionaba, y es súper interesante, aparte, hay una serie que se llama Las Chicas del Cable, en Netflix, vean. Estas Chicas del Cable es una historia de España en los años 60, en los años 20, 21, pero lo interesante es que se ven todas las centrales telefónicas de la época. Se ve cómo trabajaban, qué sé yo, porque no habían automáticas todavía, eran de la época. Y las escuchas y todas esas cosas ya que se hacían en la época. ¿Por qué? Porque hablaba Juanita con Pedro y hablaba para el vecino, entonces ya, ¿no? Entonces dijo bueno, es súper interesante, verla si quieren. Bueno, este tema, la central telefónica, es el lugar donde se hace la conexión. El proceso de conectar al abonado A, por si acaso, abonado A se llama al abonado que está llamando, el que origina la llamada, y abonado B es el que recibe la llamada. Normalmente el abonado A es el que paga la llamada, y el abonado B es el que recibe. Bueno, este sistema telefónico obviamente abarcaba un área geográfica, ¿no? Un pueblo, una ciudad, etc. Entonces muy rápido empezó a aparecer la necesidad de hacer lo mismo en otro pueblo, y etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces habrá aparecido la necesidad de otro pueblo, etcétera, y se fue llegando el mundo de y empiezan esto es importante, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, que estén conectados en Maya, mientras los demás están, o sea que la topología de la red telefónica es una topología mixta. Maya, árbol, etcétera, ¿no? Estrella. Y por supuesto, ya hemos visto nosotros estos, lo que se llaman locales, trunks, igual que switches. De hecho, los switches son, estos llaman conmutadores o switches telefónicos. ¿Sí? Entonces aquí se desarrolló toda una estandarización. De ahí tú, ahora ITT antes se llamaba CCITT, antes se llamaba CCITT, Comité Consultivo Internacional de Telefonía y Telegrafía. Era el ente o organismo que, le digo a todo el mundo, van a tener que ver, ya está saliendo esta tecnología, entonces a ver, hablemos de estándares. Y lo estandarizó todo. Y como lo estandarizó todo, significa que las centrales telefónicas pueden ser de la marca A, los teléfonos de la marca B, etcétera, etcétera. ¿Sí? Todo, si cumple el estándar, se puede unir. Y además, aparte de la estandarización, lo más importante que hicieron fue el plan de numeración. ¿Qué significa el plan de numeración? Dijeron, bueno, ¿sabes qué? Todo el mundo, ¿cómo identifico a un elemento dentro de la red telefónica? Tiene que tener un identificador único. Sí, porque si no, ¿cómo lo llamamos? ¿Cómo sabemos después para...? Entonces tiene que tener un identificador único.
pueblo, un número de teléfono que solamente es relativo al área, pero entonces ahí dijeron, no, el número telefónico va a ser país más ciudad más número de teléfono. Este número, que es el número universal, se llama. Todos tenemos un número universal. Nosotros nos tocó en la repartija el número de código país 591. 591. Luego, ciudad, se reparte ya eso de la ciudad, lo hace en cada país. Santa Cruz, Beni, Bando, 3. Sucre, no sé qué, no sé cuánto, 4. La Paz, Oruro, 3. O 2, ¿no? Es 2. Y luego, en cada región, son los entes que dan, en este caso Cota, y qué sé yo, regido por alguien que dice, bueno, para Santa Cruz estos son los números, para etcétera. Entonces se organiza, es una organización, de forma tal que todos los números son únicos. No hay un número repetido en el mundo. Es la única forma de que la red funcione. ¿Sí? Y es así, por lo tanto, existe todo esto. Bueno, ¿qué pasó desde los años 1876 de don Graham Bell? ¿Cuántos años llevamos? De 1876 a la fecha. ¿Ciento cuándo? 140. 147, ya va a ser más, casi siglo y medio. Todo ese tiempo se fue propagando la red. Obviamente al principio no había nada, pero ahora, después de unos cuantos años, se hizo totalmente grande. De hecho es la red más grande que existe. ¿Sí? Ni siquiera el internet lo ha igualado al momento. ¿Sí? ¿O es así? No lo sé, eso ya es un tema que podrían ustedes investigar. Bueno, pero ¿qué pasó en todo ese tiempo, en esos 150 años? ¿Qué cambió? A ver, ¿quién me dice que cambió? ¿O que pudo haber cambiado? ¿El modelo de los teléfonos? Sí, los teléfonos de la casa antes eran grandes y después se fueron achicando, fueron más bonitos, con forma de hamburguesa, con forma de no sé qué, ¿no? Cambiaron, se volvió un commodity. Yo no quiero el rojo, quiero el verde. Pero, ¿qué cambió? ¿Qué más cambió? En la parte de las centrales, ¿qué creen que cambió? Cambiaron las tecnologías de las centrales. Durante todos esos 150 años, inicialmente eran manuales, como estaban ahí las señoras que conectaban, y poco a poco dijeron, pues no, estas doñas ya no, y empezaron a poner cosas más automatizadas. ¿Sí? Empezaron las de relés, posiblemente las de válvulas, no sé lo que conforme fue pasando el tiempo, hasta llegar a las centrales actuales, que son centrales IP. ¿Sí? Centrales de conmutación IP. Un señor. Bueno, las centrales siempre han sido unas cosas muy complejas. Las centrales, los fabricantes de centrales se acostumbraron a ser muy exigentes y nada en la tecnología actual llega a esa calidad. En redes telefónicas se estila decir que una central debe tener 9 nueves, o mejor dicho 5 nueves, 99,999% de disponibilidad. Es la más alta disponibilidad que existe en ningún sistema. Y así está la norma. Por lo tanto, una central telefónica es la de Cotas, está de 1986, nunca se cayó. ¿Sí? ¿Cuántos? 30 años, 40 años, 50 años, pasé de los 80, 90, de los 90, 40 y tantos años, nunca se cayó. ¿Por qué? Porque la confiabilidad que tienen es altísima, siempre fue así. Ni siquiera las redes, internet peor, ni siquiera una red local tiene esa confiabilidad. ¿Sí? Porque entonces eran equipos muy sofisticados, bien elaborados, etc. De hecho, tenemos centrales trabajando en las de Cotas desde hace 50 años, siguen
¿sí? Ya son digitales, ¿no? Se puso la MEC y después habían grandes fábricas de MEC, Siemens, y ya no está, por si acaso. Siemens desapareció, etc. ¿Ya por qué? Porque cambio de épocas, digamos, no cambio de tecnologías. Y aparecieron otros con centrales telefónicas de nueva generación, se llaman las centrales telefónicas IPs, y en algún lugar de ese camino apareció un señor que dijo, vaya, hombre, las centrales telefónicas no son tanta cosa, entonces yo voy a fabricar, y se fabrica un software y lo puso en una máquina, en una PC, puso unas tarjetas que se inventó, y eso es lo que se llama Asterix. ¿Quién es el que inventó? A ver, ¿quién inventó Asterix? Asterix es el software que convierte una PC en central telefónica. Y se lo dio a todo el mundo, el que quiera lo hace. ¿Sí? El que quiera lo hace, y entonces de esa forma rompió un tema muy... ¿Quién es? Spencer. El señor Spencer, un gordito, le dice que era programador, y dijo, eso de las centrales no es un mito, no es tan complicado, lo podemos hacer en una PC. Y de hecho, todas las centrales telefónicas pequeñas, digo pequeñas en envergadura, casi todas las que vienen para las empresas, o sea, lo que se llama PBX, o sea, centrales pequeñas, unos cientos de usuarios, se hace con lo que hizo el señor Spencer. De hecho, cuando hizo eso, lo dio libre para todo el mundo, y él se puso a fabricar en una empresa que se llama, no estoy seguro cómo se llama, pero venden partes para fabricar precisamente las centrales telefónicas. Digium se llama la empresa, exactamente. Y él es, obviamente, ya tiene dinero, pero es súper interesante. Bien, ahora, ¿por qué se dice que esta red es súper importante? Porque si no hubiera habido esta red de soporte, no hubiera habido la posibilidad de que el Internet hubiese crecido. Porque ¿cómo? ¿Por dónde voy a transmitir? Digamos? La única red que existía mundial, conectando a todo lado, era la red telefónica. ¿Sí? Por si acaso en los textos aparece como Public Switching Telephone Network, red telefónica pública conmutada. Se llama conmutada porque necesitamos conectar por cada llamada que hacemos, no están conectados por defecto. Debemos establecer la conexión si queremos comunicar. Seguro que el trabajo estará más interesante, va a estar publicado ya. Entonces, nos vemos en el 15.